Bueno, cuando ya tenemos instalados entonces el servicio de Microsoft SQL Express y a ver, después de instalado esos dos procesos, esas dos fases, el SSMS, que es como el administrador, vamos a entonces entrar desde nuestro sistema operativo, acá en las últimas aplicaciones que se instalaron y vamos a ingresar automáticamente al servicio de SQL Server Manager Studio como tal. ¿Sí? Acá nos va a abrir entonces el sistema y nos da tres opciones: o iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, que es como lo más indicado, iniciar una sección con una cuenta de GitHub o crear una cuenta de Microsoft. ¿Sí? Nosotros podemos ingresar con nuestra cuenta que tenemos educativa de la Fundación Universitaria María Cano, o podemos darle clic acá donde dice omitir y agregar cuentas más tarde. Le voy a decir que omitir y agregar cuentas más tarde y él nos va a abrir el sistema como tal. Ahí se me demora un poco ingresando. Le voy a decir que no voy a importar todavía ningún sistema. Me sale un mensajito efectivo ahí inicialmente y me va a abrir una ventana, esta ventanita, donde me va a preguntar cuál es la conexión. La conexión a nuestro servicio o a nuestro servidor es el nombre que nosotros tenemos dentro de nuestra computadora. Eso quiere decir que el servicio de nuestra computadora, el servicio, digamos, que es el nombre de nuestro computador. ¿Sí? Para eso podemos entrar a configuración. Sí, efectivamente acá en configuración y ver cuál es el nombre de nuestro equipo. Por ejemplo, el nombre de mi equipo se dice que es una laptop B3M2BTBU. ¿Sí? La suya se puede llamar Sergio, la suya se puede llamar mi computadora, ¿cierto? Como aparezca el nombre del equipo. Sin embargo, acá en esta ventana que tengo ahí, que estoy desplazando en este momento emergente, hay dos botones inicialmente, uno que dice History y otro que dice Examinar. Cuando le digo examinar, acá en local, note que aquí me aparece entonces el servicio que yo puedo utilizar. Yo voy a utilizar este nombre que me aparece ahí, o sea, lo selecciono, que es el nombre de mi computadora, la predeterminada, me aparecen dos, ¿cierto? Pero selecciono la primera, y si no me funciona la primera, utilizaríamos la segunda, ¿sí? Y le damos clic acá en este certificado, que el certificado del servidor es de confianza, y le vamos a decir conectar. Y aquí nos estaríamos conectando a la base de datos y dentro de la implementación de nuestra computadora como tal. Entonces aquí tengo el primer escenario para poder trabajar, digamos, con el sistema de SQL Server como tal. O sea, después de que hicimos la instalación, abrimos el programa y vamos a aprender a crear inicialmente nuestra primera base de datos. Voy a crear una base de datos como si fuera a crear una base de datos para una institución universitaria, o sea que puede ser a nivel educativo. Entonces, para eso, noten que el menú es muy sencillo, ¿sí? Y esta es el SQL Express. Para poderlo trabajar, me aparece un menú de aplicación con sus propiedades. Luego me aparece acá otro menú donde nos dice nueva consulta. Sí, mire que me dice que está conectado y aquí me aparece el nombre del equipo o el servicio que tengo conectado, que en este caso sería mi computadora, el nombre de mi máquina. Y aquí me aparecen las siguientes carpetas: una que se llama base de datos, otra que se llama seguridad, otra que se llama objetos del servidor, otra que se llama replicación y otra que se llama administración. ¿Sí? Me voy a ubicar acá en el nombre de mi computadora, que es el servidor, por decirlo así, de SQL Express, y le voy a dar clic acá en la parte de arriba en el botón que aparece acá dentro del menú que dice nueva consulta. Yo puedo darle nueva consulta, o si yo quiero le puedo decir control N. Como yo quiera, puedo utilizar el atajo del comando o darle clic acá donde dice nueva consulta. Le voy a dar clic ahí donde dice nueva consulta. Vamos a esperar que nos cargue y nos va a abrir un espacio para empezar a crear el código efectivamente de nuestro lenguaje estandarizado de edición de consulta, que es el SQL como tal.
¿cierto? El SQL. Y aquí ya me abrió mi primera consulta. ¿Listo? Mire que tenemos que verificar que estemos conectados. Y aquí yo voy a crear mi primera base de datos. Quiero que vean que cuando yo creo la primera consulta, él automáticamente me habilita un sistema que se llama master. Mire que si yo le doy clic acá, me aparece un sistema que está enfocado a unas bases de datos que se han venido trabajando, digamos así, con el sistema de administración de bases de datos de SQL, uno que se llama universidad y uno que se llama base de datos de facturación, pero vamos a crearlo dentro de la raíz, o sea, dentro del máster, y vamos a crear nuestra primera base de datos. Para crear nuestra primera base de datos tenemos que utilizar el lenguaje que viene predeterminado, como ya les había mencionado, por SQL, y para eso debo crear el siguiente comando. Para crear bases de datos, cualquier base de datos, llámese base de datos para ventas, base de datos para un colegio, base de datos para una universidad, base de datos para un área, base de datos para manejar unos clientes, base de datos para manejar las redes sociales. Entonces yo tengo que utilizar el siguiente comando: create, ¿sí? Database, y colocamos el nombre de la base de datos, ¿sí? En este caso la voy a llamar, como ya tengo una que se llama universidad, la voy a cambiar el nombre y le voy a llamar educación. Voy a crear una base de datos para a nivel educativo, ¿sí? Y aquí ya la tengo lista. Mire, la línea es muy sencilla, es muy fácil y simple de configurar. Voy a maximizar un poquito el, el, el el código, que es un código que solamente se trabaja para bases de datos. Y cuando yo le doy clic aquí, o sea, selecciono, ¿sí? Le puedo dar clic acá donde dice ejecutar, o puedo presionar las teclas Alt y al mismo tiempo X, y estoy ejecutando la base de datos. Mire que los comandos se han completado correctamente y la hora de finalización de la base de datos ha quedado ok, ¿cierto? Entonces ya quedó lista nuestra primera configuración de la creación de bases de datos, ¿cierto? Si yo me vengo aquí a la carpeta de base de datos, voy a encontrar unas bases de datos. Voy a encontrar tres bases de datos. En este momento una que se llama universidad, una que se llama educación y otra que se llama base de datos facturación, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, esta es la manera más sencilla de crear una base de datos en el sistema de SQL. Con esas dos variables, create database, educación, estoy creando una base de datos como tal, ¿vale? Ahora, si yo quisiera crear una tabla, ¿sí? Yo lo puedo hacer de dos formas. En este caso y en este video lo voy a enseñar a crear ya no con código, sino gráficamente, porque tenemos las dos posibilidades. Podemos crearlo a través del lenguaje SQL o también lo podemos crear a través del lenguaje SQL, pero utilizando como de la manera gráfica, ¿cierto? Para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en la base de datos que se llama educación, ¿cierto? Me tengo que ubicar en la base de datos de educación. ¿Sí? Yo le voy a dar un enter acá abajito. Y noten que acá en el sistema de validación de datos o en este sistema donde me aparece entonces la raíz master, yo puedo cambiar a qué base de datos me quiero enfocar y tengo que verificar que esté ubicado en la base de datos educación. Esto es muy importante porque si lo dejo en el máster, él me va a crear la tabla en cualquier base de datos que tenga construida. Pero si yo selecciono educación, él me va a crear la tabla en el sistema de base de datos de educación, ¿sí? Sin embargo, como les había mencionado, yo voy a darle clic acá en la base de datos de educación porque lo voy a hacer gráficamente. Y miren que cuando yo habilito desde este es como un estilo explorador de Windows, desde el más y el menos, me aparecen todas las carpetas donde yo puedo empezar a unificar todas las tablas y todas las vistas que yo puedo crear para poder hacer las tablas que yo necesito, ¿vale? Entonces digamos que para crear una tabla con un sistema gráfico, selecciono aquí la carpeta que dice tablas, que una tabla es una entidad, le voy a dar clic derecho, le voy a decir nuevo y le voy a dar clic en tabla. Nuevamente, cuando yo creo la base de datos de educación, universidad, como se llame, voy a habilitarla, me voy a venir para la carpeta tablas, le voy a dar clic derecho, le voy a decir nuevo y le voy a decir tabla.
Y noten que él me va a abrir una nueva consulta, ¿sí? Aquí yo puedo empezar a agregar los campos de la tabla, como por ejemplo, yo voy a crear la tabla de los estudiantes. Lo primero que yo necesito para crear la tabla de los estudiantes es que tengo que tener nombres de mis estudiantes y los apellidos. Debo de tener un identificador que puede ser una tarjeta de identidad o una cédula, porque si es para una universidad o si es para un colegio, debe tener un identificador y debe tener unos datos específicos. Los datos que yo voy a crear dentro de la tabla específicamente deben de ser dependiendo de las políticas de la empresa o dependiendo de las políticas de la institución. En este caso puede que pidamos muchos datos o puede que se pidan muchos datos o puede que simplemente se pidan unos datos específicos como tal. Para el ejemplo yo voy a crear entonces el ID, ¿sí? El ID guión bajo para no dejar ningún espacio. Esto es como lo más recomendable del estudiante, ¿sí? Note que primero me aparece el nombre de la columna, que es el nombre de lo que yo voy a identificar del código del identificador del estudiante. Y luego me pregunta qué tipo de datos necesito, ¿sí? Hay diferentes tipos de datos. En un próximo video vamos a ver los diferentes tipos de datos que se pueden tener en una base de datos, ¿sí? Pero quiero que sepan que existen diferentes bases de datos. Los más reconocidos inclusive en lenguajes de programación, porque aquí hay muchos, son los varchar y los char, ¿sí? ¿Qué es un varchar? Es una línea de texto larga que inclusive mire que entre paréntesis me aparece con 50 caracteres, pero yo la puedo modificar, ¿cierto? También aparece lo que llamamos nosotros los INT, que son los integer, que son como los números enteros, por si yo quiero colocar un código, un número entero, ¿sí? Y también aparece también los textos, por si yo quiero colocar un nombre que sería en texto. Y si quiero colocar una fecha de nacimiento, entonces tendría un tipo de dato que puede ser data time o day como tal, ¿sí? Para representarlo, digámoslo así, dentro del sistema. Para ese día del estudiante lo voy a colocar como un varchar y digamos que lo voy a dejar a 150. Puede que sea menos, pero lo voy a dejar a 150 como me lo parece recomendado. Algo muy importante, y mire que son tres columnas. La tercera columna me dice que permitir valores null, que es un campo null, es un campo vacío. Si yo lo dejo activado, estoy permitiendo que el usuario, la persona encargada de hacer el registro de los ID de los estudiantes con este tipo de datos pueda dejar espacios en blanco. Y esto no es lo que a nosotros nos interesa. Para eso voy a quitar o desmarcar este checklist o esta palomita para que no se permita valores nulos, o sea, no se permitan espacios en blanco para no tener después dificultades. Luego voy a bajar acá y voy a crear, por ejemplo, nombres guión bajo completos, ¿sí? Para tener los nombres completos de los estudiantes. Y voy a hacer lo mismo, pero el tipo de datos ya no va a ser un varchar, sino que va a ser tipo de dato texto, ¿sí? Un tipo de dato texto y voy a desmarcar para que esto sea como obligatorio de que no quede un espacio en blanco. Luego voy a colocar, por ejemplo, el país donde está ubicado la persona, o puede ser ciudad, ¿sí? Por decirlo así. ¿Sí? Es un varchar. Aquí, por ejemplo, voy a colocar ciudad, ¿sí? Perdón, un varchar, ¿no? Aquí vamos a colocarle que es un texto, ¿sí? O también lo podemos dejar un varchar, ¿sí? Yo creo que está bien, porque un varchar es una línea de texto que podemos colocar con ciertos caracteres. Aquí también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a colocar, por ejemplo, una dirección, o para no enredarnos, vamos a colocar un barrio. Y este, por ejemplo, lo voy a colocar en tipo de dato texto. ¿Sí? Y recuerden que tenemos que desmarcar esto para que no se permitan espacios en blanco. Y por último, vamos a colocar una fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento, ¿sí? Una fecha de nacimiento para tenerlo ahí como en cuenta. Entonces, este ya es el dato
day, ¿cierto? Que es como fecha, y lo voy a desmarcar. Y aquí tengo mi primera tabla construida. Entonces, en este video hemos aprendido dos cosas. A conocer la plataforma inicialmente, esto es como una especie de introducción a la plataforma de SQL y a la creación de base de datos, una base de datos inicial y una tabla como tal, ¿cierto? Una tabla. Lo hemos hecho de dos maneras. La primero creamos una base de datos con código y la segundo creamos unas tablas gráficamente. Para guardar la tabla, simplemente acá en esta misma pestaña como tal, le voy a dar un clic derecho y le voy a decir que guarde la tabla. Guardar tabla y le voy a colocar un nombre. Digamos que este es de los estudiantes, así se va a llamar, y le voy a dar clic en aceptar. Y aquí estamos realizando la implementación de nuestra primera base de datos. Realizando con el programa de SQL Express, estamos aplicando el concepto implementación de base de datos, trabajándola para después utilizarlas y después hacer análisis de datos en alguna de las plataformas como ya antes hemos mencionado. Espero les esté sirviendo mucho este video y nos vemos en un próximo video donde vamos a aprender a crear base de datos, tablas con el lenguaje de SQL y adicionalmente a insertar datos en las tablas y en las bases de datos.